Hola terrícolas, esto es No me digas cariño, una serie de podcasts mensuales escrita y producida por mí, en la que abordaremos temas de género. Yo soy Fernanda Mendoza, feminista, estudiante de Derecho, llena de ganas de hacer comunidad platicando, escuchando y chillando. Bienvenidos, este es su espacio, No me digas cariño. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Cómo están, cariños, cariñes? ¿Qué tal va la cuarentena? Yo estoy medio triste porque no he podido hacer cuarentena, porque en mi trabajo hasta esta semana, 24 de marzo, nos dijeron así como, pues vengan un día sí y un día no. Pero igual no estoy haciendo cuarentena y eso me pone como ansiosa, así como de, uy, no quiero enfermarme, no quiero enfermar a mi familia. Pero pues espero que a ustedes les esté yendo mejor y puedan hacer cuarentena pues como debe de, para no alargar más pues todo este proceso, porque pues se ve que pues nos la vamos a pasar mal de cualquier forma y económicamente pues sí se nos viene un pedote, pero pues aquí andamos y hay que apoyarnos entre todos, así pueden. Apoyen a sus vecinos, si ya son personas grandes traten de no tener contacto con ellos. No hagan compras de pánico y si las hacen pues compartan, ¿no? Y bueno, pues para este episodio me gustaría hablar sobre un tema bien rudo, pero que creo que es algo que pues con todas estas semanas desde que empezó lo del COVID-19 se nos ha ido un poco de las manos, o sea, a pesar de las maravillosas jornadas que tuvimos el 8M, el 9M, pues la agenda mediática se mueve alrededor de lo que vende y en este momento, o sea, las mujeres no estamos siendo prioridad porque pues, o sea, los feminicidios ahí siguen, todos los días pasan, las desapariciones, el abuso sexual y por supuesto también la violación. Y en estos días de cuarentena, pues quién sabe cuántas hermanas están sufriendo de esto, porque pues muchas están encerradas con el agresor y el agresor es papá, hermano, tío, marido, novio, novia, lo que sea, y pues está muy complicado porque además este tema pues se ve atravesado por lo que es pues la cultura de la violación que atraviesa toda la sociedad, sin importar clases sociales, nivel de estudios, o sea, siempre es algo bien complicado para la víctima porque primero se le culpa a ella antes que al agresor. Y bueno, o sea, además de que es un delito tipificado a nivel federal, pues la cantidad de víctimas que denuncian es muy poca y es entendible, o sea, porque la mayoría empiezan a ser violentadas desde su infancia. Entonces es un tema muy complicado, pero que justo me gustaría empezar a abordar desde el tema de la cultura de la violación. Bueno, pues la cultura de la violación es un entorno en donde la violencia sexual contra las mujeres está súper normalizada y el temor a sufrir una violación es constante. ¿Cómo podemos saber qué es? Pues sí, o sea, materialmente hablando, en la vida cotidiana, ¿qué es la cultura de la violación o cómo podemos verla? Bueno, pues siempre que se hable de una violación, lo primero es que se va a culpar a la víctima. De que, ay, ¿qué hacías a esa hora? ¿Por qué te pusiste borracha? Seguro estabas sola. Ay, pero pues es que ya sabes que no se pueden tomar Uber a esa hora. ¿Por qué te vistes así? O de que, exacto, justo, o sea, se da a conocer algún caso de violación y es como de, uy, pues ¿cómo estaba vestida? Así como, ¿y qué traías? O sea, ¿por qué a la víctima se le pregunta cuando va a denunciar cómo iba vestida?
Esa es una. También es que en la sociedad se trivialicen las agresiones sexuales. De que, ay, pues ni que estuviera tan buena. Güey, no es un privilegio que me quieras violar, cabrón. O sea, ni al caso. O que lo minimicen, así como de, ay, pues nada más la violó, nada más. O sea, tú no sabes las consecuencias que va a traer en su vida eso. Y también es importante que, o sea, se llega a ese punto porque en la sociedad se tolera el acoso. O sea, es como, pues sí, o sea, como cuando se quejan de que alguien te quejas de que alguien te gritó algo en la calle, le cuentas a alguien y es como, ay, no seas exagerada. Está bien, no soy exagerada. Pero, pues, o sea, ¿qué les hace pensar que, o sea, que de ahí no es posible que alguien te viole? O sea, porque ese es un pensamiento súper recurrente en la mente de una mujer cuando le dicen algo en la calle. Es como, ¿qué va a detener este güey de violarme si nada lo detuvo para empezar a acosarme, ¿sabes? Bueno, esa es una cosa. También es que se define a lo masculino como el sexo fuerte y a la mujer como el sexo débil. Entonces empieza como un juego de roles en el que la mujer es la víctima y el hombre pues es el malo. Y pues sí, o sea, en el mayor de los casos sí somos las víctimas y ellos son los agresores. Pero también entramos en este juego de qué tan buena víctima eres. Y regresamos a lo de que a ellas son a las que se les culpan. Entonces es como de, ay, pues si eres una víctima que sale cada fin de semana de fiesta, no eres buena víctima. Pero si te violaron cuando ibas, no sé, camino al trabajo, saliendo de la escuela, ay, sí, pobrecita. Entonces es eso. Y también es que se rechaza tomar las acusaciones de violación en serio. Y volvemos un poco a lo de trivializar las agresiones sexuales. O sea, porque justo, o sea, como tú no estás en la situación, no dimensionas el daño que le puede hacer a alguna persona. Y entonces es como de, ay, qué exagerada, pues si nada más se la metió. O cosas así horribles. Porque, pues sí, o sea, en la mayoría de estos delitos de violación, en su mayoría son sin violencia. O sea, sí, claro, o sea, todo es una violencia en sí. Pero, o sea, sin que las dejen, no sé, desfiguradas de la cara o algo por el estilo. Perdón por el ejemplo. Y entonces es bien difícil acreditarlos. Entonces ahí viene el, ay, pues, o sea, si no te ven así la cara morada, es como, pues nada más la violó, ¿no? Y lo último en estas cosas en las que puedes ver la cultura de la violación es que a la mujer se le enseña a evitar ser violada en lugar de educar a los hombres sobre lo mal que está hacer eso. O sea, siempre es como de, ay, Mancera nos va a dar silbatos, ay, compra tu gas pimienta, ay, manda ubicación en tiempo real, ay, no regreses más de las 10. En lugar de que ellos les digas, güey, no está bien que hagas eso. Entonces, esos son como algunos puntos en los que podemos identificar qué es la cultura de la violación y cómo se presenta en nuestro entorno. En nuestro entorno es el mundo laboral, nuestra familia, los medios de comunicación. Y pues bueno, una vez ya adentradas en el tema, vamos a ver cómo es que el legislador define la violación a nivel federal en el Código Penal. En su artículo 265 dice: comete el delito de violación quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con una persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de 8 a 20 años. Para efectos de este artículo se entiende por cópula la introducción del miembro viril, pene, en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo.
se considerará también como violación y se sancionará con prisión de 8 a 20 años al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril, pene, por medio de la violencia física o moral, sea cual fuera el sexo del ofendido. Rudo, ¿no? Está cañón, pero si lo piensan, pues es bien importante que en este artículo se especifique que no únicamente va a ser violación cuando es vía vaginal. O sea, si alguien te obliga a otras cosas por medio anal o oral, también aplica. Y también que especifique que aunque no sea con su pene, o sea, si te introduce otra cosa, también se considera violación. Entonces, pues sí está... Bueno, a mi parecer, el artículo es pues pertinente a la situación. El siguiente artículo es el artículo 265 bis y también me parece un artículo muy importante porque en él se especifica que si la víctima de violación fuera la esposa o la concubina del agresor, la pena es la misma. O sea, no porque sea tu esposa o tu novia, tu concubina, la vas a obligar a, pues sí, a tener relaciones. Y bueno, el siguiente artículo especifica que también se equiparará a violación cuando ciertos actos se realicen sin violencia, como acostarte con una menor de 15 años, con una persona que no tenga capacidad de entender qué es lo que está pasando, el significado y no pueda resistirlo. O sea, dícese personas incapaces que pues bueno, o sea, puede ser por alguna enfermedad mental, física, lo que sea. Y en el caso de que estas acciones se realicen con violencia física o moral, pues la pena aumentará hasta en una mitad. Entonces, pues bueno, eso es en cuanto al ámbito federal. En cuanto al ámbito local, en el Código Penal de la Ciudad de México tenemos en el artículo 174 al que por medio de violencia física o moral, una vez más, realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá una prisión de 6 a 17 años. Hay aquí una diferencia de la pena. Y después dice, se entiende por cópula la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal. Se sancionará con la misma pena antes señalada al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano distinto al pene, por medio de violencia física o moral. Creo que esta es una parte importante porque, o sea, además del pene y un elemento externo, que se especifique que puede ser cualquier otra parte del cuerpo, pues da apertura a que las víctimas se acrediten como, pues sí, lo que les pasó. Y bueno, finalmente dice que si entre el activo y el pasivo, o sea, el agresor y la víctima, existe un vínculo matrimonial de concubinato o de pareja, también esto es importante, se impondrá la pena prevista en este artículo y en estos casos el delito se perseguirá por querella, o sea que la víctima tiene que ir a denunciar. Entonces, bueno, pues viendo este articulado, vemos que no es tan ambiguo o tan, pues sí, o sea, tan sujeto a distintas interpretaciones. Es más preciso y un tanto amplio, pero en realidad el verdadero problema viene en el proceso, en todo el proceso en el que, pues sí, o sea, una víctima se tiene que enfrentar para poder denunciar al agresor, en el cual, pues, o sea, existen, pues, las trabas jurisdiccionales ya conocidas de que el MP es corrupto, el abogado corrupto, o sea, en realidad, pues todas estas cosas a las que uno se enfrenta cuando es por cualquier delito. Pero en el caso de la violación, pues también se enfrentan a la revictimización, que es algo bien importante para la víctima y quien la acompañe, sea familia o amigos. Empieza a complicarse mucho en esta parte, juegan como pues sí, o sea, los agentes pues juegan un papel importante en que la víctima quiera o no seguir el proceso. Y pues claro, o sea,
siempre se cuestiona primero a la víctima porque pues es la que va a ir a denunciar, pero es muy diferente cuestionarla sobre los hechos que cuestionarla sobre si realmente pasó. O sea, les prometo que ninguna mujer por gusto va a ir a exponerse a ese proceso con ese tipo de personas que finalmente son personas que no están preparadas para lo que se tiene que hacer en casos de violencia sexual y violencia de género. Y esta es de hecho como una de las grandes demandas del movimiento feminista actual en México, que todos aquellos procedimientos penales pues sean llevados a cabo por personas capacitadas en perspectiva de género y que él mismo se ha llevado con esta perspectiva de género, lo cual pues al momento sigue siendo algo pues casi nulo, ¿no? Porque todas sabemos que así vayas a denunciar a un güey que te manoseó o algo así en el metro, pues la verdad es que es lento y es muy difícil que llegues a algo. Entonces pues yo sigo instando a que lo hagan porque pues es la única vía por la que realmente se va a poder llegar a una sentencia en la que pues sí se le imponga una pena al agresor, pero sí es bien complicado y por eso creo que es bien importante como todas estas redes de mujeres que se apoyan, que acompañan, que asesoran, o sea, porque hay muchas abogadas que asesoran, entonces pues es muy importante estar juntas. Pues eso lo demostramos bastante bien en las jornadas del 8M y del 9M, como ya lo había comentado. El 8M todas salimos a las calles a exigir pues justo, o sea, todas estas demandas que son completamente legítimas porque, o sea, la violencia a tope, la impunidad a tope, la tolerancia también de estas actitudes pues al tope. Y bueno, o sea, no solo eso, no solo como la marcha y eso, o sea, el activismo está ahí siempre y es el trabajo de base en el feminismo, que pues es el acompañamiento, las redes de apoyo, incluso la labor de las abogadas, que muchas veces no solo se limita a acompañar a víctimas, también es a instar al legislador, a presionarlo, a presionar a las autoridades. Entonces pues sí es todo un trabajo. Y el 9M pues también fue el paro, el Día Nacional Sin Mujeres, que pues si bien fue tergiversado por algunos medios, fue un día histórico porque lo que se buscaba es que fuera un paro que tuviera impacto económico. Era como de, ok, si no nos pelan porque nos están matando, nos van a pelar porque no vamos a producir y no vamos a consumir. Y pues sí, el impacto fue millonario, pero pues también hubo un poco como que, bueno, no sé cómo vaya a sonar esto, pero pues sí, o sea, muchas mujeres también lo tomaron como si yo desapareciera y difundieron carteles pues simulación de los que se les buscaba a ellas, y pues sí me pareció como súper insensible, pero o sea, entiendo que ese era el punto, la polémica, o sea, el dolor que podrían haber sentido sus conocidos, pero independientemente de eso, hubo mujeres que no volvieron al día siguiente. Entonces creo que sí, no me pareció chido esa actividad en el paro, pero por otra parte pues creo que se logró el objetivo y estuvo chido. Entonces, bueno, y ahora, o sea, vamos a hablar como sobre la violación como en el trasfondo, porque pues bueno, o sea, la violación no solo es el acto, o sea, es como todo lo que hubo detrás para que una persona pudiera llegar a hacer esto, o sea, porque no es una persona, un caso aislado, o sea, es cualquier hombre, es un compañero, es un familiar, o sea, eso es lo grave, o sea, que puede ser cualquier persona, sin necesidad de que nos lo pinten como un monstruo o algo por el estilo. Bueno, la violación es un ejercicio de poder, porque pues a la vez es una expresión de odio que no tiene que ver con el deseo,
o sea, de hecho tiene que ver con la dominación. O sea, esto es un crimen de poder que los agresores, de manera sociológica, lo ven como un castigo moral porque una mujer no estuvo, pues sí, o sea, no siguió como los valores morales del patriarcado, o sea, de que no estuvo en su casa a las 9 cuidando a sus hijos, ¿qué hacía en la noche afuera? Entonces, pues este tipo de castigo moral que el agresor ejerce finalmente es dominación. Y bueno, Rita Segato nos lo resumiría como es un acto de castigo a la mujer por el desacato a una ley patriarcal propia, o sea, las ideas que él tenía de lo que debe ser una mujer patriarcalmente. Bueno, pues una mujer la desacata y él se siente con, pues sí, la autoridad moral de castigarla. Y también ella misma nos dice que es también sobre un pacto de masculinidad, ya que en el acto pues le está demostrando su hombría a otro hombre, porque en realidad no, o sea, no se lo está demostrando a la mujer, a ella solo la está castigando, porque pues no la ve como igual. Y bueno, también Virginia Spentes podría decir que es el goce de la anulación del todo, o sea, de la persona en sí, la anulación de su dignidad, del placer que ella podría sentir. Entonces pues sí, es como un ejercicio muy complicado. Y también ella misma dice que es la representación cruda del ejercicio de poder, algo que en un sistema patriarcal estaría representado como lo masculino, lo poderoso, y lo femenino, lo débil. Entonces es aquí donde entra un poco también esto de la cultura de la violación, como ya lo mencionábamos antes. Y yo les quería compartir una pirámide que me encontré en el internet, y voy a subirla a mis redes sociales por si quieren buscarme y buscarla para que la vean, porque me pareció que lo explica muy bien. Es una pirámide en la que hay pues cuatro divisiones. La base es la victimización, después sigue la degradación, por último está pues sí, como cuando te quitan la autonomía, y en la punta está la violencia explícita. En la victimización podemos poner como la justificación que le dan a los hombres, como ay, así son los hombres, o los chistes de violación, las actitudes sexistas, el tocamiento no deseado, que no necesariamente tiene que ser sexual, y lo que habíamos dicho de la revictimización. En la segunda parte, que es la degradación, y es como un piso arriba, habla de cosas como cuando le toman fotos a las niñas debajo de la falda. Bueno, no solo a las niñas, como entendiéndose en el contexto de las escuelas, también a las mujeres, y así en el transporte o cualquier lugar público. Cuando te mandan dick pics, que pues no pediste y te las mandan. Llamarle zorra a una mujer, o el revenge porn, que es más como desde el punto de vista en el que comparten material sexual tuyo sin tu consentimiento. Dícese las páginas de quemones, o simplemente cuando le pasan fotos o videos tuyos que no autorizaste a otras personas. Después de esto viene lo de cuando quitan la autonomía, que es cuando te obligan a tener sexo, cuando abusan de un niño o niña, lo que sea, porque simplemente no les está importando. También cuando estás como cogiendo y se quitan el condón, cuando violan las palabras de seguridad, dentro de la relación sexual, y que hacen cosas, sí,
tú consentiste el acto, pero no estás consintiendo esa parte que no te gusta. Dícese algún juego rudo, que te lastime o que simplemente no te guste. Y pues, o sea, ese ya es como un nivel más. Y el último nivel, que es la violencia explícita, pues es la violación y el feminicidio en este caso. Entonces, pues está muy chida y se las voy a compartir porque creo que resume muy bien lo que estuvimos hablando en varios minutos de la cultura de la violación. Y pues por último, ya para despedirnos, me gustaría... Igual les voy a dejar como algunos links con cifras interesantes que diría en este momento, pero no quiero hacerlo tan largo. Y pues nada, solo espero que las cosas mejoren para todos, desde donde sea que estén. Que la cuarentena ya termine pronto, porque pues sé que para algunos, así como se pueden dar el lujo de estar en su casa cuarenteneando, hay quienes no. Y pues nada, ser solidarios con la banda que no puede. O sea, si pueden, cómprenles, si pueden, pidan a domicilio en lugares locales, no sé, compartan su comida, lo que sea. Y pues bueno, supongo que esto es todo. No. Yo también quería decir que la Julieta hace poquito estrenó una canción muy chida que se llama Mujeres, de Julieta Venegas, y no creo que la pueda insertar aquí por el programa en el que lo estoy haciendo, pero vamos a escuchar un pedacito y espero que no me cancelen el podcast por esto y lo de los derechos de autor. Y no es promoción, pero Julieta, patrocíname por favor. Y pues nada, ojalá les guste y nos escuchamos el siguiente capítulo. Adiós. Se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió. Voces fuertes, tan enojadas. Pañuelo en mano para nombrar a cada mujer desaparecida, cada muerta solitaria por quien no hicimos nada. Puño en alto, esto no va más. No callaremos y aquí presentes tus viejas maneras de vamos ya. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se Encuéntranos en redes, en Twitter, Instagram como No Me Digas Cariño, y mi Instagram personal, YosariMB. Esto fue No Me Digas Cariño. Si tienes dudas, propuestas, mentadas de madre, escríbeme. Hasta la próxima.